Ok, entonces vamos a tener una última sesión antes de hacer el break un poquito más largo para el almuerzo. Recapitulemos entonces un poco para entender lo que vamos a retomar. Herramienta universal. ¿Cuántos pilares? 4. Algunos elementos diferenciadores con el anterior. 1, el capítulo de contexto de país. Y ahora vamos a ir en profundidad con el otro elemento diferente e innovador, que es los módulos suplementarios. El esquema core refleja un marco general, el país que quiere hacer el MAPS debe cubrir todos los pilares o los indicadores, pero cuando tiene un interés diferente y tiene un contexto especial, la flexibilidad acá vuelve a tener un rol importante, donde se le da opciones. Opciones de que decida, de que pueda decidir en qué temas especiales quiere ir adelante. Y hay, en este momento, 6 módulos complementarios que fueron el resultado de consultar con todos los actores de contratación pública, con los miembros del grupo de stakeholders y con los países, cuáles son temáticamente los temas que pueden ser de interés para los países. Y Lela, le voy a pedir a Lena ahora que desarrolle la introducción de la presentación. Okay, this will be a bit funny because the slides will be in Spanish, but I will speak in English. So, you know, make our brains a little bit, give them a warm up. So, yes, you remember the picture on the left from our first presentation, right? What we're going to talk about now, after we talked about the pillars, we're now going to talk about the supplementary modules, which is this part. And your questions already hinted a little bit into the direction why the group had the idea to involve these supplementary modules, because there might be certain areas where one country is sufficient to apply whatever is in the core methodology in the 4 pillars, but in the next country it's a particularly important topic. For example, SMEs for you might be relevant then to look at other topics. So here in the colorful bubbles, you see the different reasons why we developed these supplementary modules. Let's start here maybe. A country is interested to have a deeper analysis or that analysis that needs more work. Then it might be necessary that in one country you need additional assessments to make them more relevant for the country context or for different actors. Also, let's say a country wants to develop a specific plan for a particular area. Then you might need a deeper assessment simply to know what this plan should contain. So that's the orange bubble. And then, we already said it, that some countries might wish to simply know more about one aspect or the other that is covered in these supplementary modules. So in a sense, these different modules give you more flexibility to customize your MAPS assessment for your purposes and to adapt it to whatever strategies you'd like to build up. These are the 6 different modules. I hope you can read it. One is about sustainable public procurement. The second one is about public-private partnerships and concessions and how public procurement spheres align with that. E-procurement, very important topic.
Number 4 is about professionalization. Then we have a supplementary model that looks at the agency level. And then a supplementary model to assess a specific sector and how that is set up to conduct public procurement. So we will go through these modules one by one to tell you a little bit more what is in them. Just before we do that, a quick overview. All of these different supplementary modules are linked to specific MAP sub-indicators. And this is what we see here. So sustainable public procurement is linked to indicator 3A. If you remember earlier, I told you that this is a new indicator looking at complementary policy objectives, such like inclusion of criteria featuring SMEs, green procurement, other social objectives. That would be 3A and this module. The module on public-private partnerships and concessions picks up on indicator 1L that mentions PPPs, and then you can use this module to dig deeper. E-procurement is linked to indicators 1J, which are about the legal basis for e-procurement, and then 7B, which is about the data management, if you recall what we talked about earlier. Professionalization picks up on indicator 8B. That's the sub-indicator that talks about or asks whether a country considers public procurement as a profession. And then the agency assessment is the entirety of indicator 9. And finally, the sector level analysis picks up on indicator 10C. Indicator 10C is about key sectors and risks in these key sectors. Now handing over to Roberto to talk you through the different modules. Ok. Vamos a ir entonces con cada módulo. Y para cada uno de ellos vamos a trabajar estos temas. Vamos a conversar con ustedes estos temas. Primero, ¿para qué el módulo? ¿Cuál fue el espíritu del módulo adicional? Segundo, un poco más en detalle, ¿qué hay detrás del módulo? Y finalmente, hacer algunos comentarios particulares. Y el primero es el de adquisiciones sostenibles. Y la idea fue verlo ya como un aspecto a ser integrado en las evaluaciones, entender desde una perspectiva profunda cuál es la situación de la incorporación de compra pública sustentable y tener entonces una agenda de trabajo para profundizar con reformas y cambios. Hay 29 subindicadores y los subindicadores vienen acompañados también de análisis cuantitativos. ¿Y qué vamos a encontrar dentro del módulo? Y esto va a ser común en el desarrollo de los módulos, es tratar de alguna manera seguir la estructura del core. Hay algunos que no tienen esa dinámica, pero normalmente la temática se va desarrollando en la misma forma en que se desarrolló el core. Y acá entonces, ¿con qué tiene que empezar? Con la regulación. Entonces se hace un examen de la regulación para entender cómo la compra pública sustentable está reflejada ahí sistemáticamente. Si está reflejada sistemáticamente, además de entender cuál es la política que hay o que los gobiernos están desarrollando para integrar la política sustentable, así como entender si se implementa, cuáles son las herramientas para implementar la política y si está de acuerdo con compromisos internacionales. Así que fíjense que esto es bastante armónico con la estructura general del core del pilar 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero luego introduce algo ya más particular y propio a la temática, que es el ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida, que saben ustedes que viene siendo
uno de los temas estructurales de la conceptualización de compra pública sustentable. Entonces, vamos a ver reflejados indicadores particulares para observar si el país está avanzando en ese sentido. Y luego vuelve otra vez a llevarnos a la estructura del pilar 2 del core, porque tenemos el número 4. ¿El pilar 2 de qué habla? Julio, ¿de qué habla el pilar 2? Institucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llevar el análisis a ver si hay instituciones que responden a la necesidad de compra pública sustentable. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo? Luego, otro aspecto particular y muy interesante que también muestra cómo esto es una herramienta de segunda generación, que es combinar lo cualitativo con lo cuantitativo y resolver una preocupación que venía de mucho tiempo atrás, que Latinoamérica comparte y lo hemos discutido muchísimo, y es que la incorporación de política pública sustentable debe dejarnos ver los resultados. No creer que porque escribimos la ley estamos realmente implementando la política sustentable. Entonces, con el módulo complementario se puede desarrollar un sistema para tener concretamente mediciones y entender si realmente el sistema opera bien. Y fíjense que el 6 y el 7 responde exactamente a la estructura del core. Nos vuelve a preguntar, ¿cómo es el esquema asociativo y de trabajo con el sector privado? Ya hablamos sobre eso, no lo vamos a repetir. Y termina diciendo, con base en el pilar 4, también cuál es el ambiente de integridad, de transparencia y de control que acompaña el desarrollo de políticas públicas sustentables, que no es otra cosa que traer qué pilar. ¿El primero, Elena? El 4. ¿Cuál es la temática del pilar 4? Transparencia, integridad. Ok. Ahora vamos a otro tipo de profundización. Sector del mercado es algo también diferente, innovador, y el tipo de análisis ya se hace un giro de interés y nos vamos al micro, un nivel micro de un sector de mercado. ¿Cómo se imagina que se puede definir sector de mercado? Mariska, have any idea? What would be a sector market sector? You could look at the infrastructure market in the sector, like all contractors, builders in infrastructure. That would be that market, for example. You need to repeat because there was no interpretation. She said basically. No, we got it, yeah. Infraestructura, dijo Mariska. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, un país que quiere entender y hacer una evaluación sobre cómo es la contratación pública en un determinado sector, puede pedir que se aplique este módulo complementario. Para ICT, for instance. ICT, también. ICT, or else, you know. Yeah. Sí. Para poder identificar cuáles son los riesgos asociados a ese sector, las particularidades de ese sector, las prácticas de ese sector. Que si comparamos, por ejemplo, infraestructura, tecnología, computadores versus infraestructura, vamos a encontrar unos contrastes interesantes. Son 30 subindicadores, 22 que toman los principios del core y una oferta nueva de 8 más. Acá está el ejemplo de los sectores específicos, solo son unos ejemplos. Y al aplicar el módulo, el país puede entender qué objetivos específicos persigue la contratación pública de ese sector. Puede también entender si los responsables institucionales en ese sector tienen capacidades suficientes. Si entonces
El Ministerio de Obras en Chile, que tiene un régimen especial de contratación pública, es lo suficientemente fuerte. Si, por ejemplo, los ministerios de finanzas que suelen tener una alta demanda de sistemas de información están también apoyando el esquema de contratación pública. Identificar los riesgos y luego profundizar en el desarrollo de reformas que beneficien ese sector y ciertamente con la comparación de estándares internacionales. Y también, si en ese sector hay opción de incluir política pública sustentable, también la herramienta les va a permitir tomar el diagnóstico. La profesionalización, que tiene reflejo en el core, y acá se hace esa... ¿Adelante? Respecto del módulo de sectores. Por ejemplo, en el caso de Chile, detectamos que un sector que presentaba resultados bastante distintos del resto del sector salud. ¿Es un sector elegible para un estudio de este tipo? Claro. Sí, ¿de acuerdo? In many countries, the health sector is precisely one of the sectors where we look in a different way, because many countries, they have specific structures and institutions to deal with procurement in the health sector. No specific central purchasing bodies, specific arrangements. So health is clearly one of the sectors where you can apply this module. Bien. Luego, la profesionalización, que tiene también un reflejo directo en un artículo, en un indicador particular, y que tiene directamente conexión con la estrategia de mejora de capacidades o de generación de capacidades del sistema de contratación pública. En este caso, ha sido uno de los módulos más difíciles de estructurar, a diferencia de los otros. Aquí el consenso ha necesitado revisar muchas experiencias internacionales, pero ya en este momento hay una propuesta para que el país pueda hacer que lo más importante es el reconocimiento del comprador público como una profesión, donde es importante definir exactamente qué es profesión con una textura amplia, no solamente entenderla como el resultado de cursar un proceso universitario, sino ir un paso atrás y entender que hay también la ocupación del comprador público y entender más bien todo el proceso de transformación hacia allá, además de entender un esquema de flexibilidad para que no existan barreras para esa mejora en las capacidades del funcionario público. ¿Qué vamos a encontrar ahí? También, ¿qué referencias hay al marco regulatorio respecto de la profesionalización? Que sea flexible, que no tenga barreras al mercado, a la oferta de servicios de profesionalización. También, de la mano del pilar 2, que existe también un reflejo como estrategia amplia para el fortalecimiento de las capacidades. También, ya particularizando la necesidad de la profesionalización, reconocer y sugerir algunos principios que el país puede examinar si están presentes en la descripción que ofrece su país y se han descrito como entender las competencias, la interdisciplinariedad, rendición de cuentas y también la discrecionalidad. Que el sistema pueda apalancar la estrategia de profesionalización, o sea que existan recursos para poder llevar a cabo esas actividades. Que exista un mercado y que no existan barreras. Por ejemplo, que no exista un país que monopoliza la única alternativa para ser profesional en contratación pública.
sino que existan, por ejemplo, universidades, academias que puedan certificar o acreditar compradores públicos. Bajo el entendido de que si existe un monopolio, no estamos haciéndole un beneficio a la estrategia. Y finalmente, también siguiendo el reflejo, fíjense que casi todos terminan preguntándose qué pasa en términos de transparencia, integridad en el marco de profesionalización, porque es reflejo del pilar 4 y no es la excepción acá. Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Comentario? By professionalization, we have some legal stuff in it, financial, and also the profiles that you need to submit to professionalize the organization. Correcto. Yes? Sí. Como parte, es el tema de las competencias funcionales. Ha sido incluido también dentro de los temas que hay que analizar para entender cómo es el desarrollo de profesionalización. Sí. APP y concesiones. Entonces, y en Latinoamérica ha habido unos recientes desarrollos interesantes. Han visto lo que está pasando en Chile, en Perú. Colombia tiene también un esquema nuevo. Así que Argentina. Así que fue un tema de interés. Los países, no solo de Latinoamérica, sino en general, quieren trabajar el tema de APPs. Y con este módulo complementario y concesiones, APPs y concesiones, se aporta la herramienta para hacer ese análisis micro de esa actividad de contratación pública que está considerada dentro del core, pero ahora se quiere hacer un zoom in para establecer el estatus. Y hay una definición amplia de APPs que la tienen acá. ¿Cómo les parece esa definición? Casiano, ¿cómo te parece la definición? ¿Cómo te parece esta definición de APP? Em Brasil se usa conceito muy. Em Brasil se usa conceito muy parecido, pero há que se cuidar muy há que se ter muito cuidado com APPs. Em Brasília se fala PPP, parceria pública-privada, por ser serviços de governo, serviços de estados que, por sua falta de habilidade ou competência, se dispõem a que terceiros o praticam. Pero isso é uma porta de corrupção muito grande. Então, todas as vezes em que se trata de APP em Brasil, e essa é a minha preocupação mesmo com o PIME, quando se imprime a palavra PPP, também se chama a atenção. Pero entendo que o conceito é compatível. Sim. Es amplio. ¿Y qué vamos a encontrar dentro? Bueno, nuevamente hay un examen regulatorio para entender si hay una ley autónoma o si no hay una ley autónoma, entonces, ¿qué bases tiene la ley general para abrir espacio a prácticas de APP y concesiones? Y hace un énfasis también sobre las prácticas propias que deben ser particulares y diferentes a las APP y concesiones, como por ejemplo la introducción de métodos diferentes, porque no es lo mismo hacer la contratación pública de una obra que de una APP. Entonces la metodología va a permitir sacar eso a flote, haciendo énfasis entonces en que el marco regulatorio tenga la calidad suficiente pues, para poner esa especialidad. Como es muy importante y determina un buen esquema de ejecución del contrato, se hace un énfasis en cómo son los contratos. Si siguen estándares internacionales, si hay reflejo de FIDIC, NEC, si tiene mecanismos de solución de controversias, que sea un instrumento que sirve para que ese negocio sea conducido de forma interesante ¿para quién? Pues para la industria, ¿no? También, desde la perspectiva de la planeación,
y también la alineación con el sistema presupuestario. También quiere analizar si hay estudios o metodologías y prácticas de estudios de prefactibilidad y de financiación. Y luego vuelve otra vez, nos lleva otra vez al tema institucional para ver si existen responsables institucionales o si las funciones están claramente asignadas. En Latinoamérica hay modelos híbridos. Esto está, por ejemplo, en Colombia hay una agencia especial que se encarga de las concesiones y otra, donde estamos hoy, que se encarga de las adquisiciones. Y termina también poniendo énfasis en que esos contratos se estructuren apuntándole al value for money. Ok. La contratación electrónica tiene un módulo particular que tiene una particularidad interesante, es que es posiblemente, puede que sea el más aspiracional de todos. Cuando se discutió qué íbamos a incluir en el módulo, la pregunta clara era si íbamos a romper en módulos y identificar qué teníamos o si nos íbamos a preocupar porque todo el ciclo de la contratación pública estuviera amparado con la facilidad y los beneficios de usar medios electrónicos. Y la conclusión, ¿cuál creen que fue? La última. Acá se quiere poner la vara muy alta y apuntarle a ese esquema. Desde la planificación hasta la gestión del contrato, debería poder tener una expresión en contratación electrónica. Y a diferencia de los demás, este es el que más se separa del core. Casi que podría entenderse como un instrumento que comparte algunos aspectos del core, pero es tan técnico y tan especializado que se conduce de forma diferente. Aunque arranca con el examen regulatorio, ya pasa adelante con otros temas muy especiales. Entonces, le importa ver si los procedimientos están respaldados por Internet, qué tipo de desarrollo de EGP hay en el país, entendiendo que hay fases de contratación electrónica, de información, interacción, transacción, hasta interoperabilidad. Y eso en Latinoamérica vamos a ver diferentes escenarios de desarrollo, posiblemente los dos primeros. También pensar si el sistema tiene una estructura de financiación que le dé sostenibilidad y también cómo se costean el soporte, el funcionamiento. Si es obligatorio y gratuito, si hay un modelo de negocio y sostenimiento del sistema. Por ejemplo, saben ustedes que en Corea las entidades tienen que pagarle a CONEPS para usarlo y que un porcentaje también de los costos tienen que ser pagados al PPS. Luego va a analizar los módulos individualizados del sistema. Entonces hay preguntas sobre cómo es el registro, cómo es la fase de la licitación, cómo es el contract management. Y finalmente, lo mencionaba Milton. ¿Sí? Milton, seguridad. Milton, seguridad. O sea, el tema informático y de plataforma e infraestructura luego va. Por eso es que noten que es bastante diferente, porque ¿qué no estamos viendo? No estamos viendo temas institucionales, no estamos viendo temas de transparencia, sino bastante enfocado en lo técnico, pero también es el módulo que se encuentra en etapa de work in progress. Es el módulo donde todavía hay bastante trabajo por hacer. Casiano. A respeito do subindicador número 5, obrigatoriedade e gratuidade de uso do sistema. Em que medida esse indicador pode, de certa forma, denegrir não, ou prejudicar
la avaliación. Porque en Brasil hay una expectativa de que el sistema de compras netas sea pago por el fornecedor. Porque es un sistema muy caro y estamos nos espelhando en otras experiencias en que cuando su comprador paga para participar del certamen, de licitación, há a possibilidade de a licitação ser mais séria. Em Brasília, há muito compradores que entram só para confundir. É obrigatório? Em que medida isso pode prejudicar o país? Yo creo que los países mismos acá que nos acompañan pueden responder la pregunta. Sí. O sea, si es gratuito usar el sistema o si cuesta, ¿qué efectos tiene? ¿Alguien quiere But alguna sugerencia? in terms of the evaluation, it's not going to hinder the. It's a question of analyzing if you have an obligation to use the system and if you have to pay to use the system, and then we need to understand what are the the situation around it. What is the situation around it? But it's not something that will Right or give wrong. you a better, let's say, result or a less so good result. Y hay diferentes países Sí. con diferente contexto y las razones para que cobre pues pueden ser necesarias y para otros pueden ver que cobrar puede ser una barrera al mercado de que si cobran nadie va a querer apoyar el uso de la contratación pública. It's a specific condition of Brazil. Is saying that if it's free, then a lot of suppliers are just bidding to collude and to because of bid rigging and not on just to participate in the tender process. Bien. What we try to do is that only the ones that are awarded need to pay. Usually that's what happens, in framework agreements, in other kind of arrangements, but it depends on the country. It's a specific situation maybe in Brazil. Entonces, sí. Bueno, yo creo que ahí sí depende de las circunstancias de todos los países. En México anteriormente se cobraba por bajar las convocatorias, ahora ya son gratis con Compranet. Entonces, este costo lo está asumiendo el gobierno federal a fin de disminuir la corrupción e incrementar la transparencia. Entonces, también el uso para todas las dependencias y entidades es gratuito y pues la administración del sistema, el costo de la administración del sistema es asumido por la Secretaría de la Función Pública, quien por ley tiene la obligación de administrar y operar Compranet. Entonces, yo creo que depende de qué problemáticas son las que a qué problemáticas son a las que se están enfrentando cada país para poder determinar la conveniencia o no de cobrar por el uso del sistema. Sí, eso es. Entonces, fíjense que los módulos que hemos visto tienen que ver con cómo ciertas políticas se abordan en el país, cómo algunos vehículos jurídicos tienen también alguna particularidad y cómo el sistema se apoya en ciertas herramientas. Ahora el análisis es diferente, es micro. Entonces, por ejemplo, si Bolivia quiere ver cómo la administradora boliviana de carreteras, que puede tener en su presupuesto el 50% de las contrataciones del país, puede decir, yo quiero entender si lo que ocurre en esa institución se puede mejorar. Y aplica entonces este módulo, el de nivel de institución. Y se va a un análisis micro. Sigue bastante el paso a paso, la estructura del core. Es un espejo y tiene algunas particularidades y lo que busca entonces es que esa institución pueda ¿qué? ¿Qué se espera después de hacer esa evaluación a la ABC? Ver cómo mejorar las prácticas de contratación de esa institución. Se va a entender, se va a mirar si se acoge a la regulación y si no se acoge a la regulación, se le va a hacer un examen a su propia regulación. Probablemente tiene algunos esquemas particulares. También sigue el ritmo de la herramienta Core, vuelve a mirar cómo está integrado con el sistema de gestión pública,
va a mirar si tiene un sistema propio de EGP o cómo usa y se integra con el general, va a mirar su capacidad de gestión, va a ver su profesionalización, luego va a ver dentro del mercado algunas prácticas, cómo planifica, qué métodos de selección utiliza, cómo hace las evaluaciones, cómo son sus contratos, contrata bien, paga a tiempo, qué modelos utiliza y como es normal, va a cubrir el espejo del indicador 4 y va a mirar si está bien controlado, si está bien auditado, si las prácticas son íntegras, si hay control, etcétera, etcétera. Esos son entonces los 6 módulos. You want to take over to finish it? Sure. And just to finish up, 2 points that are kind of cross-cutting for all of these 6 different modules that I think are really relevant to point out, simply to understand a little bit how they work. The first one is that some of them, but not all of them, can be applied as individual standalone assessments. So, for example, the analysis of the sector market is designed in a way that you don't need to do the MAPS assessment with the 4 pillars, the entire thing, what we call the core maps, but you can just take the module individually and only do this assessment about the sector market that you're interested in. Let's say, for example, health, because you think that it's a particular problem. For many of the others, and now one example there is the agency assessment of the kind of, not the national level, but you're looking at a specific entity to analyze that. This module makes a lot of reference to the core tool. So if you haven't done the big maps, the core maps, you will have trouble really doing the analysis for the entity level. And in the latest version, or in the final version of these supplementary modules, you will find the instruction how you can use the tool, the specific module, whether you need the core maps and then use the module for a deep dive, or whether you can just pick up the module to analyze a specific area. And then we had a long discussion in the group whether we shouldn't structure all the supplementary modules in the same way. Take the 4 pillars and then make a parallel set of indicators for each of the 6 different areas. That has worked for some, but not for all. And Roberto mentioned the professionalization module. For that, it wasn't possible to really follow the 4 pillar structure, but the idea was to move towards those 4 pillars so that it's easier to follow the structure of all the supplementary modules. Any questions? Lots of information.